Entrar en la palabra de Dios en esta mañana. Voy a invitarlos a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a estar leyendo sobre el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, verso 1 en adelante dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú pones esa palabra delante de nosotros en esta mañana, Señor. Queremos pedir que tú nos hables, que tú nos ministres. Señor, necesitamos, anhelamos, Señor, que tú abres a nuestro corazón. Queremos venir con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón deseoso de recibir la voz tuya, Señor. El mensaje tuyo, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú eres ese Dios amoroso y grande. Yo pido que tú uses mi vida, Dios, en esta mañana, y que tú puedas hablar a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas quien nos hables y nos enseñes a cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Señor, ministranos tu palabra, Dios, y que podamos recibir esta palabra con gozo, con alegría, con gratitud en nuestro corazón. Gracias, Dios, porque tú siempre conoces las necesidades que tenemos cada uno de nosotros y tú nos ministras de acuerdo a ello. Pedimos que tu palabra sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues acabamos de leer este pasaje que se llama Las Bienaventuranzas, ¿sí? Por eso le puse el título de este sermón, se llama Dichoso, Feliz, Bienaventurado. Cuando nosotros hablamos de bienaventurado, es una persona que es feliz, es una persona que es dichosa, es una persona que tiene felicidad en su corazón. Ahora, ¿de qué se tratan las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son las declaraciones de que el concepto que tiene el mundo de felicidad es completamente insuficiente. Las cosas materiales no pueden satisfacer nuestras necesidades espirituales. Y es la introducción de un mensaje nuevo del reino, que no tiene que ver nada con las cosas, que no tiene que ver nada realmente con las cosas materiales, y que está dirigido precisamente a las personas que tienen a Cristo en su corazón, ya que es algo que es la transformación en la vida del cristiano, en la vida del creyente. No es una actitud superficial basada en las circunstancias. Jesús, cuando vino al mundo, se dio cuenta de que buscamos la felicidad donde no está. Y por eso dice aquí este pasaje que acabamos de leer, que un día él subió al monte, subió a la montaña y le habló las bienaventuranzas y explicó que la felicidad no está en tener, en dominar y en poseer, sino en algo muy diferente. La felicidad está en amar y ser amado. Y este es el tipo de mensaje que nos lleva a un nivel espiritual del reino de Dios. En este contexto, cuando nosotros miramos el contexto donde Jesús estaba en un reino político. Y ese reino político en la época de Jesús estaba constituido por la élite religiosa de aquel entonces, que eran los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Y estaban centrados en la búsqueda de la felicidad en las actitudes humanas, en hacer esto o en hacer aquello para ser visto por los hombres. Pero nosotros encontramos que estaban muy lejos realmente del reino espiritual. Estaban viviendo un reino material, un reino donde ellos pensaban que era haciendo estas cosas y dejando de hacer aquellas cosas, lavándose las manos, siguiendo ritos que eran ritos montados por los hombres, porque realmente esa no era la palabra de Dios. Pero aparece Jesús en escena y Jesús habla sobre un reino completamente diferente, un reino nuevo, un reino espiritual.
Y está proclamando la necesidad de un nuevo nacimiento, como una puerta de entrada para entrar a ese reino espiritual, para activarlo dentro de cada uno de nosotros. Ahora, no es fácil para todos los hombres, ni totalmente alcanzable por todos los hombres, pero pueden ser alcanzados perfectamente solo por aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento. En otras palabras, si nosotros queremos aprender de ese reino que Jesús está hablando, que Jesús vino a hablar, muy diferente de lo que era la élite religiosa de ese entonces, que estaba hablando de cosas materiales, de ser vistos por los hombres y querían hacer cosas para mostrarse y usaban trajes especiales, se sentaban en sillas cómodas, ¿sí? Y querían hacer oraciones largas y espléndidas para llamar la atención. Jesús está mostrando a través de este mensaje, es muy, muy lindo porque yo creo que tú has podido oír sobre este tema del Sermón del Monte y tal vez yo también he podido escuchar mucho y leído sobre esto, pero yo creo que Dios tiene algo nuevo que nos quiere enseñar en esta mañana, ¿sí? Y es que primeramente ese mensaje del Sermón del Monte no es un mensaje para gente que no es cristiana, es un mensaje para gente cristiana y es algo que nos va a llevar a un nivel de crecimiento espiritual cuando nosotros podemos entender, tener un entendimiento, una comprensión de lo que esto significa para nosotros. Entonces está hablando de un nuevo nacimiento, ¿sí? Que es lo que está en Juan 3:3, básicamente, que Jesús estaba hablando con Nicodemo, cuando tuvo ese encuentro con Nicodemo. Le dijo, ¿sabes qué? Es necesario que tú puedas nacer de nuevo. Vamos a mirar alguna parte de acá, unos pocos versículos. Vamos a ir a Juan, por un momentico, no pierdas Mateo 5, donde estamos, pero vamos a ir a Juan 3:3 en adelante. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es muy importante esto que Jesús le dijo, porque esa es la entrada al reino de los cielos. Cuando nosotros entramos al reino de los cielos, nosotros entramos por la puerta. Y la única puerta que conocemos y que nos habla la palabra de Dios se llama Jesucristo. Hemos entendido y nos han hablado que hay un puente perfecto para llegar a Dios y un único puente, un único camino. Y ese camino se llama Jesucristo. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el único puente perfecto, la única persona que nos lleva realmente a la comunión con el Padre se llama Jesucristo. Si nosotros queremos entender ese Sermón del Monte, nosotros tenemos que nacer de nuevo, tener un encuentro como lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Cuando nosotros nacemos y entra la palabra de Dios a nuestra vida, nosotros recibimos una dimensión nueva. Dice que un velo completamente que nos cubría antes es completamente quitado de nosotros y podemos tener acceso a la palabra de Dios. Podemos entender los principios del reino. Podemos comprender el reino espiritual del cual Jesús está hablando para nosotros. Pero es muy importante que nosotros pasemos por ese proceso de nacer de nuevo, de tener un corazón abierto y dispuesto para recibir las cosas de Dios. Es algo que es exclusivo y es interno. El nuevo nacimiento es condición indispensable para ver y entrar en el reino de los cielos. Jesús impartió este sermón a sus discípulos. Fíjate que no fue un sermón que él dirigió a toda la multitud, porque hay un alto estándar de vida para el creyente. Lo que Jesús está hablando en ese Sermón del Monte es un estándar alto para la vida del creyente. Es un estándar que nosotros como iglesia de Dios necesitamos predicar. En vez de que en los púlpitos, los días domingos, se predicara sobre la doctrina de la prosperidad, sobre esa teología de la prosperidad, deberíamos estar predicando sobre el Sermón del Monte, porque son los principios que nos ayudan a nosotros a crecer dentro del reino de Dios. Y nos enseña a la mente de Cristo. Es un cambio de mente humana, donde nosotros estamos centrados en nuestras necesidades, en lo que nos gusta a nosotros, en lo que nos hace feliz a nosotros. Es un cambio de mente para poder nosotros ir hacia la gente que tiene necesidades, a los que están alrededor nuestro. ¿Sí? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hay algo que es primordial. Número 1, si nosotros queremos entender el Sermón del Monte, nosotros tenemos que nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento, ser creyentes en un proceso de crecimiento espiritual, en un proceso donde entramos en una dimensión nueva espiritualmente que nos lleva a una comunión con Dios. Pero para hacer eso no podemos entrar en una forma natural como nosotros venimos. Nosotros, ¿de dónde hemos venido?
Nosotros hemos venido del reino de las tinieblas. Ahí era donde nosotros estábamos antes de que viniera el Señor a nuestra vida. Pero ahora que nosotros estamos con el Señor, entramos a un reino nuevo, a un reino que se entra a través de un nacimiento nuevo, de un nuevo nacimiento, de recibir a Jesús en nuestro corazón y de tener entrada y comunión con el Padre Celestial. Pero no queda solamente allí. Para poder entender las cosas del reino, tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento, en nuestra mente. No podemos entrar en el reino de Dios y seguir pensando como pensábamos en el reino anterior donde nosotros estábamos. Tiene que haber una renovación. Dios tiene que hacer una limpieza. Muchas veces la gente dice, allá en la iglesia le lavan el cerebro. ¿Sabe una cosa? Yo creo que la palabra de Dios nos lava el cerebro. Nos lava el cerebro de todas las porquerías y todas las cosas que nos inculcó el mundo para tener una nueva mentalidad, una nueva forma de ver las cosas. Realmente la tabla de valores cambia cuando nosotros llegamos a Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra tabla de valores es completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya no es lo que antes nos atraía, lo que antes estábamos acostumbrados a hacer, sino Dios nos muestra un panorama completamente diferente, un panorama que nos lleva realmente a tener una comunión y una intimidad con Dios, a conocer esos principios espirituales. Entonces, describe para nosotros, para los cristianos, que el único camino para la felicidad, y es el medio por el cual nosotros podemos compartir con otras personas. Cuando nosotros entramos en el camino para Dios, en ese nuevo nacimiento, primero nacemos de nuevo, entramos en esa comunión con Dios, pero posteriormente nuestra mente tiene que ser transformada y renovada con una mente nueva, ¿sí? O sea, tenemos que, dice la palabra en Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo, y es muy importante que nosotros entendamos eso, que nosotros aceptemos eso, que nosotros podamos entender que tenemos la mente de Cristo. Tiene que haber una transformación en nosotros, como está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, donde nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar es completamente diferente a lo que traíamos nosotros, porque estamos en el reino de Dios. Entonces hay un cambio de mentalidad, pero también hay un cambio en nuestro estilo de vida. Hay un cambio en nuestro estilo de vida. No estamos cambiando una religión por otra, estamos siguiendo el ejemplo y las pisadas del Maestro. Amén. Y entonces cuando nosotros seguimos las pisadas de Jesús, encontramos que es un estilo de vida completamente diferente, ¿sí? Básicamente nosotros cuando vamos a la Biblia encontramos, aquí estamos usando el Evangelio de Mateo, pero dice también está Mateo, está Marcos, está Lucas y está Juan. Hay 4 evangelios. Pero ¿sabes qué? Tú y yo, hermano, nosotros somos el 5.º evangelio. El evangelio en el cual la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, es sembrada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, dentro de cada uno de nosotros. Y nosotros somos un testimonio para el mundo. Tal vez mucha gente no llegue a la palabra de Dios a leer esos evangelios, pero tú y yo somos llamados a ser un evangelio viviente. Amén. Esa palabra de Dios ha sido sembrada y ha sido instaurada en nuestro corazón, en nuestra vida. Y por eso estamos mostrando a través de nuestro testimonio, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ser, un evangelio que está levantando el nombre de Cristo, o desafortunadamente muchas veces se ha usado para distorsionar las cosas de Cristo, para que hay gente que no quiere llegar al camino de Dios. ¿Por qué? Porque ha visto un mal testimonio, porque ha visto un evangelio realmente maltratado, un evangelio donde le han sacado provecho, un evangelio donde lo han abusado, donde han tenido con él una actitud que lo han dañado completamente. Pero yo creo que lo que Dios nos llama a hacer, y cuando nosotros hablamos de este sermón del monte, en esa entrada del nuevo nacimiento, en ese cambio de mentalidad, no puede ser una cosa realmente negativa, ¿sí? O sea, no es que seamos perfectos cuando nosotros entramos, pero realmente caminamos en una dirección completamente diferente. Tenemos que dar un testimonio de que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que realmente se preocupa por nosotros, que tenemos un Dios que está al cuidado de nosotros y que quiere que nosotros obedezcamos. Y la forma de crecer en el reino nuevo donde nosotros estamos, y el reino que está hablando Jesús, es un reino donde nosotros a través de la obediencia podemos alcanzar las cosas de Dios. No es en rebeldía, no es en autosuficiencia que nosotros llegamos, sino todo lo contrario. Nosotros llegamos con un corazón rendido delante de Dios, donde Dios puede hacer la obra dentro de nosotros, donde empezamos a caminar en la manera y en la medida que Dios nos guía a nosotros a caminar. Pero tú y yo, y quiero hacerte muy consciente en esta mañana, es que tú y yo somos un testimonio vivo, somos el evangelio escrito en nuestros corazones. Amén. Por eso ese cambio de mente. Amén. La justicia del Sermón del Monte es una justicia que es interior y es esencial, una justicia del corazón que se manifiesta de una manera visible a través de nuestras palabras, a través de nuestras obras y de nuestras relaciones. En otras palabras, nuestro testimonio está mostrando esa relación que nosotros tenemos con Dios, esa justicia. O sea que en nosotros hemos sido introducidos en ese sermón del monte. Algo en nuestro interior, en nuestro corazón, está siendo cambiado y transformado día tras día. Es una obra que Jesús empezó y que la va a cumplir, ¿sí?
hasta el día que lleguemos a su presencia. Pero es algo que tiene que manifestarse exteriormente a través de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestras relaciones. Bienaventurados. La felicidad no es provocada por las circunstancias. Nosotros no somos felices solamente porque nos va bien, porque tenemos un trabajo, porque nos salen las cosas como nosotros queremos. No está hablando de ese tipo de felicidad. Más que un sentimiento, es un aspecto de carácter dentro de nosotros. Dice que el carácter de Cristo está siendo formado dentro de nosotros. Y es eso. Jesús nos enseñó que verdaderamente la felicidad, Él la conoce. Y es la felicidad que Él quiere traer para nosotros. Y Jesús como Rey y como Creador conoce la necesidad que hay dentro de cada uno de nosotros. Y qué es lo que realmente hace feliz al hombre. Qué es lo que nos hace felices a nosotros. ¿Sí? Entonces, la promesa que Él dice es que seremos verdaderamente felices. ¿Cuándo somos felices? Cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, ¿cierto? Cuando Dios pone dentro de nosotros esa preciosa salvación. Entonces nosotros somos felices. El versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa palabra bienaventurado es interesante. La miramos en griego y dice makarios, de la raíz mark, que indica algo grande de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especiales, concedidos a las personas que experimentan la salvación. Afortunado, bien liberado, bendecido, bienaventurado, dichoso, glorioso. Eso es todo lo que significa esa palabra bienaventurado. Amén. Entonces somos dichosos, por eso puse dichoso, feliz, bienaventurado. Somos nosotros gozosos de tener esa entrada del reino de los cielos. Cada bienaventuranza incluye una bendición y una descripción de quienes se consideran bendecidos y una explicación de la bendición. Y he querido hacerlo así para que nosotros podamos entender, o sea, qué es lo que significa la bienaventuranza y cuál es la promesa que nosotros tenemos en esa bienaventuranza. Entonces empezamos con los pobres en espíritu. Son los que reconocen su pobreza espiritual, dejando a un lado toda autosuficiencia. Los que se han convencido de que son pobres espiritualmente. Los que saben que carecen completamente de Dios y le buscan. Para Jesús, pobre no es aquel que no tiene cosas, sino aquel que no tiene su corazón puesto en las cosas. Puede tener cosas, pero sabe que no está ocupado en esas cosas. No tiene ambiciones, porque confía en Dios, no confía en el dinero. Esa es la diferencia. Y la promesa que nosotros encontramos de los pobres en espíritu es que a esto el Señor los bendice diciéndoles que de ellos es el reino de los cielos, donde hay una completa salvación. ¿Sabes una cosa? Tú y yo vamos a ir al reino de los cielos. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Cuando nosotros somos personas que somos pobres en espíritu, y que nosotros reconocemos que necesitamos de un Salvador, que nosotros reconocemos nuestro pecado, que nosotros reconocemos que no la podemos hacer solos, sino que necesitamos de Dios y nos humillamos delante de Dios y venimos delante del Señor, nosotros vamos a tener entrada al cielo a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y es la suma total de las bendiciones que resultan cuando se reconoce a Dios como Rey, como Señor de nuestros corazones y de nuestras vidas. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No necesariamente los agraviados, sino los que experimentan la perversidad de su pecado y lloran de arrepentimiento. Es cuando nosotros reconocemos, Señor, yo he pecado, pero no es un arrepentimiento así de palabras, de labios solamente, de dientes para afuera, sino es un arrepentimiento donde nosotros nos convencemos que lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios está mal hecho. Y eso nos trae tristeza en nuestro corazón. Eso nos hace arrepentirnos al punto de llegar a llorar delante de Dios, decir, Señor, yo me arrepiento, perdóname, porque vemos la misericordia de Dios tan grande sobre nuestra vida y vemos que nosotros no merecemos ese perdón de Dios, pero Dios nos perdona a nosotros. Amén. Los que lloran, los que comprenden la perversidad del mundo y lloran por eso. Su llanto se concentra en Dios, no en el hombre. Es una tristeza para la gloria de Dios. En el Salmo 119, 136 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Tremendo, ¿no? Es lindo, o sea, en los Salmos nosotros encontramos una descripción tan hermosa. O sea, es una palabra adecuada para ese momento. Esa es la situación, ¿ok?
Salmo 119, 136. ¿Recuerdas cuántos versículos tiene el Salmo 119? Un montón. Muchos, 176 versículos. Por eso es el libro más largo de los Salmos. La promesa. David escribió en el Salmo 30, 5b. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La mañana siempre llega. El tiempo aliviará tu dolor. Tu disposición a aferrarse al dolor en lugar de escapar de él es una prueba de ello. Y no significa que lo olvidarás. Cuando nosotros pasamos por un momento de dolor, no lo olvidamos. No significa que nosotros lo vamos a olvidar, sino que lo vamos a recordar de una manera distinta, con mayor gratitud y con menos dolor. Sí, a veces nos acordamos de situaciones sobre nuestra vida que fueron dolorosas para nosotros, pero ¿sabes qué? Ya no tenemos el dolor que tuvimos en ese momento cuando eso sucedió, sino que tenemos ese recuerdo, pero ya nosotros lo recordamos de una manera diferente, con menos dolor y con gratitud, porque Dios nos sacó de ese momento. Dios nos sacó de ese momento donde pudimos tener libertad y experimentar. Entonces, por eso dice aquí el Salmo, por la mañana durará el lloro, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. A veces nosotros recordamos cosas de nuestro pasado y nos da alegría de saber que el Señor es fiel, que el Señor nos sacó de esa situación, ¿cierto? Es como dice el salmista también, estaba en el pozo de la desesperación, pero de allí el Señor me sacó, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, yo ahora camino con Dios, yo ahora tengo un cántico nuevo de alabanza para Dios, porque Él hizo algo grande en mi vida. Entonces me acuerdo de ese momento de dificultad, pero le doy gracias a Dios por la fidelidad de Dios, ¿sí? Porque en la noche estaba el lloro, yo estaba ahí cuando estaba llorando, estaba triste, pero sabes que ahora tengo alegría, porque Dios pone ese cántico de alegría dentro de nosotros, después de que pasamos por esa situación. En lugar de escapar de él, entonces nos acordamos de que Dios es misericordioso. Serán consolados todos los que tienen algún sufrimiento en este mundo. Jesús les dice, feliz el que sufre, porque ese sufrimiento les llevará al cielo. Recibimos el cuidado de Dios de ese sufrimiento y eso nos ayudará en nuestra salvación. Y también dice, es consolado en pertenecer a Dios. ¿Sabes qué es tan importante saber que tú y yo no estamos solos, hermano? Que tú y yo tenemos ese respaldo de Dios. Que tú y yo hemos sido pobres, hemos sido personas que hemos llorado delante de Dios, pero que tenemos alegría y tenemos gozo por lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y manso no significa debilidad, sino fortaleza sujeta a control. La palabra lleva la idea de humildad y autodisciplina. Es una fortaleza equipada para el servicio. Es como un semental fuerte y majestuoso que ha sido domado. No ha perdido en nada su vigor. Eso es lo que antes hacía su voluntad y ahora su voluntad está bajo el control de otra persona. El proceso de quebrantamiento ha sido completado. Tú sabes que es muy importante que nosotros pasemos por un quebrantamiento. La vida de nosotros no podemos entender la dimensión de lo que Dios tiene, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, si nosotros no pasamos por un proceso de quebrantamiento, donde en ese quebrantamiento nuestra voluntad está siendo quebrada. Nuestros deseos, todos los anhelos, todo lo que nosotros teníamos está siendo quebrado, entregado delante del Señor, delante de los pies del Señor. Hemos llorado y le hemos entregado eso al Señor y nos ha costado. Que sí nos ha costado, muchas veces nos ha costado fuerte eso. Pero sabes que ese quebrantamiento nos lleva a un punto de sentir una alegría y una paz tremenda que nosotros no podemos comprender, ¿sí? Entonces yo creo que cuando nosotros vemos eso, ese tiempo es un tiempo donde nosotros pasamos por ese quebrantamiento, pero ahora entendemos cosas que nosotros antes no entendíamos y después comprendemos por qué Dios tuvo que quitar eso de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ser manso significa ser bondadoso, tierno, dócil, tranquilo, paciente, suave, considerado, cortés, ser humilde. Eso significa ser manso. Todo lo contrario a lo que nosotros encontramos en el mundo. La gente es arrogante, la gente es orgullosa, ¿sí? Todo eso es realmente el hombre manso. Qué bueno cuando nosotros podemos hablar con una persona que es tranquila, que es paciente, con una persona que es considerada,
con una persona que es tierna, es bondadosa. Qué hermoso, ¿cierto? Sentimos nosotros la presencia de Dios, sentimos el amor del Señor. A veces tratamos a personas que tienen esas características. Hay una docilidad, hay una paciencia, hay una tranquilidad. ¿Sí? Yo veía a un compañero que mientras nosotros nos alterábamos y hacíamos cosas y nos poníamos nerviosos, el hombre era muy tranquilo y hacía todas las cosas tranquilo. ¿Sí? Y a mí me sorprendía eso. Dije, pero ¿cómo este hombre no se puede mover? Sabes que él tenía una comunión con Dios, él tenía una relación con Dios tan hermosa que él no se movía, no se inquietaba por eso. Y yo creo que eso realmente es algo que es importante y viene de la mansedumbre, de lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, como la mansedumbre, ¿cierto? Ese carácter de Cristo. Vemos a Cristo manso, era el Rey de Reyes, había podido entrar en un caballo blanco, relinchando, ¿cierto? A Jerusalén. Pero ¿sabes en qué entró? Entró en un burrito pequeñito, en un pollino, que nadie nunca lo había montado. En eso entró el Rey de Reyes, el Rey de Gloria. Había mansedumbre, ¿sí? El que hizo los cielos y la tierra, el que conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, conoce todo lo que nosotros somos, ¿sí? Y podía haber entrado majestuosamente, pero entró con humildad, entró con mansedumbre. Entonces vemos eso. Ser manso no es ser menso. Ser manso es ser suave por fuera, pero fuerte por dentro, en lo que nosotros creemos, en nuestras convicciones, fuerte bajo control. Los que no se resisten, los que no se resienten, que no guardan rencor, que no siguen rumiando las injusticias recibidas, pero que se refugian en el Señor. ¿Y cuál es la promesa? Estos poseerán la tierra. Ahora hay providencia diaria, es decir, van a ir al cielo. Una reconquista del paraíso. Los mansos están en el reino de Dios, que Dios les regala, no en una tierra conquistada por los fuertes. Heredar apunta hacia el futuro eterno, lo que nos espera a cada uno de nosotros. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia. Y escúcheme muy bien, Jesús nos hace saber que padecemos de un hambre espiritual que solo Él nos puede satisfacer. Pero no podrá hacer nada si estamos llenos de nosotros mismos y de las cosas del mundo. Él sabe que nosotros tenemos una necesidad, tenemos un hambre espiritual. Y Él es el único que la puede satisfacer, pero no podemos estar nosotros deseando ser llenos por Dios cuando nosotros estamos llenos de nosotros mismos y de las cosas del mundo. Cuando nosotros amamos las cosas de Dios, cuando nosotros entendemos que anhelamos en la presencia de Dios, que realmente las cosas del mundo pierden valor, pierden vigencia, pierden importancia para nosotros. En un momento dado nos llamaron la atención, pero ahorita no nos llama la atención porque ahorita deseamos la presencia de Dios, ansiamos entrar en su perfecta voluntad, agradarle a Él, hacer las cosas que a Él le gustan. Entonces es diferente. El creyente necesita y pide ser justificado por Dios y además opera en el amor de Dios para impactar y recibir la justicia en la tierra. Se reconoce su pobreza espiritual, llora en arrepentimiento y eso lo hace manso y humilde y termina añorando la justicia divina. Justicia ética. Aunque es imposible que una persona sea justificada por las buenas obras, igualmente es imposible que una persona justificada pueda vivir sin hacer buenas obras internas y externas. Yo creo que tú y yo como creyentes tenemos que hacer buenas obras, no porque eso nos vaya a salvar, sino sencillamente porque eso está mostrando que tiene que haber un cambio en nuestra vida, que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados. Y las promesas, plenamente saciados, llenos de todo lo que es de Dios, de un deseo interno, de una búsqueda implacable dentro de nosotros. ¿Sí? Sabes que cuando nosotros conocemos las cosas de Dios, nosotros anhelamos más. Eso es como cuando te sirven un postre muy rico. ¡Wow! Te dan una prueba y tú quieres comer más y quieres más de ese postre, ¿cierto? ¡Qué delicia! Un postre de natas para mí. ¡Wow! ¡Qué delicioso eso, sí! Y entonces lo prueba uno y uno quiere que le den más y quiere coger el control de la cuchara. Sí, así es con las cosas de Dios. Cuando nosotros entendemos las cosas de Dios, Dios pone esa hambre y esa sed dentro de nosotros, ese deseo de tomar, de hacer cosas. Yo creo que cuando salimos de este ayuno había un deseo, una actitud como de seguir, queríamos como seguir ayunando, ¿cierto? Deseamos más, Señor, lo que hemos recibido es poquito, pero tú tienes mucho más para cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es importante, que podamos tener esa expectativa con Dios, de que Dios tiene muchas cosas grandes para nosotros. Amén.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ser misericordioso significa perdonar a los demás. Aunque la ofensa haya sido muy grande, perdonar cuesta mucho, pero eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Así lo hace Él con nosotros, que siempre nos recibe con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces nos hemos descachado nosotros? Y vamos delante de Dios y decimos, Señor, perdóname. Y Dios está con sus brazos extendidos hacia nosotros. Muchas veces estamos caídos en el piso. Y ya aún no hemos pensado todavía en pararnos, pero ya empezamos a ver esa mano de Dios acercándose hacia nosotros para levantarnos del piso. Para decir, hijo, levántate, límpiate el polvo. Continúa, continúa. Qué lindo eso, ¿cierto? Eso es lo que Dios hace por nosotros. El creyente es compasivo, siente dolor por el dolor. El manso también es misericordioso, porque ser manso es reconocer ante los demás que se es pecador. Y ser misericordioso es tener compasión por los otros que también son pecadores. Es entender que nosotros estuvimos en ese camino, ¿cierto? A veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, pero es importante cuando nosotros usamos de misericordia, porque eso fue lo que nos dieron a nosotros. El Señor, cuando llegamos, nos ministró misericordia, y cada vez vemos su misericordia, día tras día, dice, porque son nuevas las misericordias de Dios cada día. Nosotros tenemos que actuar de esa manera, que brote esa experiencia personal que hemos recibido, esa misericordia de Dios, que brote dentro de nuestro corazón. Alguien decía que la venganza es dulce, pero solo en apariencia. En realidad es profundamente amarga. Satanás quiere someternos a una constante presión para que perdamos las bendiciones de Dios. No se lo permitamos. En lugar de eso, elijamos, número 1, ser tolerantes en lugar de llevar siempre la razón. ¿Sabes que tenemos que ser tolerantes cuando nosotros aprendemos de mansedumbre? Cuando nosotros aprendemos a ser misericordiosos, uno es más tolerante con la gente. A veces quiere uno ser rígido, ser estricto. Usted no hizo esto, fuera, ¿cierto? Y queremos ser así, es que nosotros somos de esa manera. Pero sabes que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando Dios pone su amor y su misericordia dentro de nosotros, nos acordamos. Muchas veces yo quise ser así, y el Señor me acordaba y me mostraba. Y me lo mostró muchas veces. Digo, yo soy así contigo, Charles. Yo te trato a ti de esa manera. Oh, no, Señor, tú me tratas con amor y misericordia. Digo, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Entonces tenemos que ser tolerantes. Segundo, el origen. Tenemos que ir al origen. A menudo la raíz de nuestra ira está oculta. Y se muestra cuando nos golpeamos fuerte en el codo, ¿cierto? Cuando quedamos atrapados en medio del tráfico, en un trancón bien tremendo. La ira desmedida suele estar siempre fuera de lugar. Y es algo más profundo que está ocurriendo dentro de nosotros, y tenemos que pedirle, Señor, muéstrame cuál es la causa. Y número 3, niégate a ser una víctima. La misericordia sana. Cuando nosotros somos misericordiosos, hay sanidad. El no perdonar te convierte en una víctima perpetua. Además, mientras tú estás ocupado ulcerándote y planeando la venganza, la otra persona está disfrutando de la vida, la otra persona ni se ha enterado de esa situación, ¿sí? Y tú te estás ulcerando, tú estás permitiendo que la enfermedad, que la úlcera, que tus problemas artríticos y toda esa cuestión por falta de perdón empiecen a invadir tu cuerpo, ¿sí? El Señor ya nos ha prometido justicia, de modo que perdonemos a nuestros enemigos. Hay algo que dijo William Stewart y me llama mucho la atención. Dice, perdonar lo imperdonable es difícil, mas así fue en la cruz. Duras palabras, duro madero, duros clavos. Los débiles buscan el castigo, la misericordia es siempre una característica de los fuertes. Así que sé fuerte, debemos perdonar. ¿Cuál es la promesa? Recibir la misericordia que hemos sembrado. Y es como un ciclo. Cuando Dios nos da a nosotros su misericordia y nosotros vamos a la gente y usamos de misericordia con ellos. Una vez que nosotros usamos, no nos desocupamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da nuevamente una nueva porción de misericordia. Y así caminamos. Él nos da su misericordia y nosotros la compartimos con los demás. Amén. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios en griego es kataros, sin mancha, limpio, puro, sin contaminación. La palabra describe limpieza física, pureza ceremonial y pureza ética. Nuestro corazón está limpio cuando no hay ningún pecado. Cuando pecamos, nos separamos de Dios. El pecado nos separa siempre de Dios. Hay que cuidar mucho la limpieza del corazón, porque
ello nos puede valer entrar o no entrar en el cielo. El pecado contamina y corrompe, pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Amén. El corazón limpio mantiene sus relaciones tanto con Dios como con los hombres, libres de falsedades. Su vida pública y privada es transparente, tanto ante Dios como ante los hombres. Cuando una persona es correcta, cuando una persona quiere tener un corazón limpio, es una persona transparente, es una persona que es confiable. Podemos alcanzar cierto grado de pureza en esta vida, pero ella viene de Dios y a medida que crecemos en la fe, nos acercamos más a Él. Aunque la perfección no se alcanza en esta vida, debemos buscarla y aspirar a ella en todo momento, porque la madurez cristiana y la santidad forman parte de la vida de los hijos y de las hijas de Dios. Para ver a Dios necesitamos una vida de santidad. Ser santo significa ser separado para Dios, y la santidad la define la propia naturaleza de Dios. Ser apartados para Dios nos hace santos. Cuando nosotros ponemos nuestra vista en Jesús, pensamos en Jesús, pensamos como Jesús, oramos, actuamos como Él, nos aseguramos que hemos sido apartados para Él. Esta es la verdadera santidad. Nuestro corazón está en armonía con el corazón de Dios. ¿Sí? Cuando tú permites que las cosas de Dios, las cosas de Jesús empiecen a tener parte dentro de tu vida, ser parte de nosotros, nosotros empezamos a andar en armonía con Dios. Y yo creo que una de las cosas hermosas que hay en la comunión con Dios es eso, es esa armonía, es esa presencia, es esa confianza que podemos tener delante de Dios de que no estamos escondiendo absolutamente nada, de que somos transparentes. Sabe que el día de mañana puede venir cualquier circunstancia sobre nuestra vida, pero nos encontramos limpios. ¿Sí? Gente puede hablar de nosotros, nos pueden falsear, pueden hablar falso testimonio, pero sabes una cosa, cuando nosotros hemos sido limpios, hemos sido correctos, Dios nos saca en limpio. Amén. Y eso es una bendición muy grande. De verdad que es de las cosas que lo llena a uno de satisfacción, de gozo, el saber. El día de mañana Dios nos llama a su presencia y nos encuentra que hemos sido limpios, que hemos sido separados, que tomamos verdaderamente una decisión que nos llevó a llegar a ese lugar ya en una manera y en una condición completamente diferente a cuando Él nos recogió. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuáles son las promesas? Verán a Dios. Para ver a Dios, uno tiene que ser como Él. Tener una percepción espiritual de su ser y de sus atributos y deleitarse en esos atributos. Es algo que empieza aquí, en esta tierra, pero que termina en la eternidad. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, Dios es el supremo pacificador y sus hijos siguen su ejemplo. Paz que lucha contra el corazón humano. Como creyentes hemos sido llamados a llevar paz y apoyarla, a trabajar por ella, a ser reconciliador. No solo hemos sido llamados a tener paz solamente nosotros, para nosotros mismos, sino que a donde nosotros vayamos exista esa paz. Los que habiendo recibido la reconciliación con Dios por medio de la cruz, ahora procuramos, por su mensaje y su conducta, ser instrumentos e impartirlo a los demás. ¿Sabes que tú y yo hemos recibido un ministerio que es el ministerio de la reconciliación? Cada cristiano hemos recibido de parte de Dios ese ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos que hablar de lo que Jesús hizo y de que Él quiere reconciliar al mundo con Dios. ¿Sí? Y tú y yo somos personas que debemos hacerlo. Entonces, es algo que es importante tener un corazón dispuesto para que Dios nos use. Hay un principio que inspiró a Francisco de Asís a escribir una famosa oración y me llama mucho la atención esa oración. Él dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre yo amor, que donde haya injuria, perdón, que donde haya duda, fe, que donde haya desánimo, esperanza, que donde haya oscuridad, luz, que donde haya tristeza, gozo. Oh Divino Maestro, concédeme que yo no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque el ser entendido, sino entender. Que no busque el ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados. Y muriendo al falso yo, es como nacemos a la vida eterna. ¿Sí? Yo creo que a veces encontramos cosas que uno se siente identificado. Dice, eso me gusta a mí, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿cierto? Las promesas serán llamados hijos de Dios. En la promoción de la paz han entrado en la esfera de la misma actividad del Padre Celestial. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Y el último, dice los perseguidos, los que desean estar en armonía con Dios y vivir en armonía con su santa voluntad. Por eso sufren persecución, pero resisten hasta el fin. Yo estaba pensando en estos cristianos, en estos misioneros.
pues realmente yo tengo que reconocer que no he pasado nunca por ahí, nunca he tenido eso, ¿sí? Nunca he estado en esa situación. No he dicho, por el Evangelio no me ha pegado ni el primer empujón todavía, ¿sí? Ha habido gente que me ha rechazado y todo, pero no he pasado por ahí. Pero qué interesante es que cuando la gente se siente confrontada, cuando de verdad en su carácter, dentro de su vida, hay una convicción tan profunda de lo que es servir al Señor, que la gente esté dispuesta a dar su vida por el Señor, ¿sí? Porque ellos le dicen, niegue a Jesús. Y qué interesante que es confesando a Jesús como nosotros recibimos salvación. Tal vez negándolo podemos tener un poco más de vida, pero hemos perdido lo más importante, ¿sí? Yo creo que es algo que es intrínseco dentro de cada uno de nosotros. O sea, no solamente es un decir, yo te amo, Señor, y vivo una vida desordenada y vacía completamente, ¿sí? Sino es realmente el punto crucial donde verdaderamente mostramos quiénes somos nosotros. Y yo creo que es ahí donde estamos siendo puestos a la prueba más tremenda de nuestra vida, ¿no? La causa de la persecución es la lealtad a la justicia. Jesús dijo que debemos buscar siempre la paz. La paz es es nuestro trato con los demás, o sea, como nosotros tratamos a los demás. No podemos hablar de paz, no tengo un Dios de paz y salgo y no tengo paz con la gente, sino que la trato mal, la ultrajo, o tengo una actitud así. En mi hogar, ¿cuál es? Tengo que mostrar esa paz del Señor, ¿sí? Pero hay personas que creen que con las armas van a lograr la justicia. Este no es el camino para lograrlo. Jesús repite esas palabras, bienaventurados los pacíficos. Felicidad y sufrimiento, relación posible apenas en el reino de Dios. Por mi causa habrá vituperio, ofensa a los cristianos, persecuciones físicas, calumnias de toda clase. Pero las promesas, regocijaos llenos de alegría, irrefrenable, estad supremamente contentos, manteneos saltando en éxtasis. Interesante, ¿no? Estar uno al punto de la muerte y estar saltando de éxtasis. Señor, gracias, porque voy para allá, ¿sí? Yo pienso en Esteban, ese mártir de la iglesia, que nos habla el libro de los Hechos, porque dice que cuando él se paró enfrente de los ancianos que lo estaban juzgando, y él empezó a hablar y hizo un recuento hasta que llegó a Jesucristo. Y cuando llegó a Jesucristo no lo quisieron oír más. Y lo sacaron y lo empezaron a apedrear, ¿sí? Pero él no le importó. Dice que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Había un resplandor tan especial. Y dice que cuando le estaban apedreando, él dijo, Señor, no les tengas en cuenta su pecado, ¿sí? Pero él no estaba ahí. Él estaba mirando a Cristo. Amén. Y yo creo que esa imagen es algo poderosísimo para nosotros como cristianos cuando nosotros estamos en la adversidad y estamos en las circunstancias difíciles. No es mirarnos a nosotros en nuestro dolor, lo que estamos sufriendo, como lo que estaba pasando con Esteban. Esteban estaba siendo reventada su cara, reventado todo su cuerpo con esas piedras que furibundamente botaban contra él. Pero a pesar de que él estaba chorreando sangre y muriendo, él no estaba mirando eso, él estaba mirando a Cristo. Cuando nosotros miramos a Cristo, hay una transformación dentro de la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos ser. ¿Amén? Las promesas, entonces, regocijaos en esa éxtasis. Porque una persecución indica carácter genuino de la fe del creyente. El carácter cristiano es purificado y madurado por medio del sufrimiento. Las persecuciones es seguida por una gran recompensa en los cielos, ¿sí? Nuestra vida, no sé cómo vamos a terminar. Hay gente que termina muriéndose, cayéndose de la cama. Hay otros que terminan en un accidente grave. Hay otros que terminan ahogados. Hay otros que terminan de diferentes maneras. Pero ¿sabes qué? No importa la forma como nosotros terminemos. Lo importante es que nosotros vamos a tener una recompensa cuando nosotros somos perseguidos, cuando nosotros somos enjuiciados injustamente. Cuando mienten contra nosotros para hundirnos, ¿sabes qué? Hay una recompensa en los cielos grande. Entonces, concluyendo, el carácter del cristiano se manifiesta exterior e interiormente de una manera visible a través de palabras, obras y relaciones. Entonces, Dios nos llama a través del Sermón del Monte a ser pobres en espíritu, pobres de espíritu, arrepentimiento, a que haya arrepentimiento en nuestra vida, a que seamos mansos, a que seamos buscadores de la justicia, hombres y mujeres misericordiosos, que tengamos un corazón limpio y que nosotros podamos ser pacificadores, personas que traemos paz, que llevamos la paz de Cristo a todo lugar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es vida y vida abundante para cada uno de nosotros, Señor.
Señor, te damos gracias por esa palabra que tú has traído y pedimos que podamos vivir y compartir esos principios de tu palabra. Gracias por ese nuevo nacimiento que es la puerta de entrada donde se ha activado, Dios, esa vida tuya dentro de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a que estos principios que tú nos has hablado a través de este sermón del monte puedan ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Señor, queremos obedecerte, queremos agradarte, queremos vivir una vida plena en ti. Queremos y tenemos un deseo en nuestro corazón de verte cara a cara, Señor, pero sabemos que tenemos que ser limpios de corazón para poder hacerlo, Señor. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón, nuestra vida. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que andamos en integridad, que hablamos verdad, donde no hay mentira, donde no hay duda, donde no hay engaño dentro de ninguno de nosotros, Señor, sino que podemos hablar la palabra clara y sincera, Señor. Padre, ayúdanos a ser esos pacificadores que tú estás buscando, Señor. Y esas personas que estamos dispuestos a ir a la cruz también, como tú fuiste por nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos das y nos enseñas los principios de tu reino que son muy diferentes a los principios del mundo. Ayúdanos, Dios, a vivir fiel a estos principios que tú nos has hablado hoy. Que podamos ser instrumentos de bendición en tus manos, Padre, para tu gloria y para tu honra. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.